Hola chicos. Bueno, con las dos clases que venimos viendo son de Derecho Constitucional, es por eso que les mando este video, como para los que no se pueden conectar, vayan entendiendo de lo que estamos hablando. Derecho Constitucional habíamos hablado que son las normas que van a regir y que están plasmadas en lo que es la Constitución Nacional. ¿Qué es la Constitución Nacional? La Constitución Nacional es la ley suprema de nuestro país, es la norma que rige dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Y la que va a organizar el Estado. Ahora, ¿cuándo fue sancionada nuestra Constitución? Fue sancionada el 1 de mayo de 1853 en Santa Fe. ¿Por qué nosotros decimos que es la ley suprema? Es algo que también tenemos que saber y que está plasmado en el artículo 31 de nuestra Constitución, que hace referencia a que es la ley que está por sobre las demás leyes. ¿Sí? Nosotros si llegamos a ver en algún momento una pirámide jurídica, quien está en la cumbre, quien está por sobre todas las demás leyes o normas, es la Constitución Nacional. ¿Sí? Todas las demás leyes o normas deben adecuarse a lo que dice la Constitución Nacional. Bien, ¿cuál es su estructura? Es importante que sepamos la estructura es cómo está organizada la Constitución. En un primer momento tenemos un preámbulo, ¿sí? Que es la introducción, es el texto que nos introduce a nuestra Constitución Nacional. Luego se divide en dos partes. Primera parte o parte dogmática se denomina, segunda parte o parte orgánica. En la primera parte vamos a tener declaraciones, ¿sí? Declaraciones, derechos y garantías, que vamos del artículo 1 al 35. Luego tenemos nuevos derechos y garantías del artículo 36 al 43. Nuestra segunda parte de la Constitución se divide también en dos capítulos, en uno que se llama Autoridades de la Nación y otro que es Gobierno de las Provincias. Autoridades de la Nación va del artículo 44 al 120, en donde nosotros vamos a encontrar los tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. En lo que es segunda parte, como yo les decía, también tenemos el segundo capítulo, que es Gobierno de las Provincias, que va del artículo 121 al 129. Para cerrar nuestra Constitución Nacional tenemos 17 disposiciones transitorias, que son las reformas que se hicieron en el año 1994. Bien, como les decía, lo primero que vamos a encontrar apenas abrimos nuestra Constitución va a ser el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? El texto que nos introduce, en donde están plasmados quiénes sancionaron nuestra Constitución, ¿sí? Por eso dicen, ¿no?, los representantes del pueblo de la nación argentina, que se reunieron en Congreso General Constituyente, eran los que representaban a las diferentes provincias. Luego, también nos dice con qué objetivo, cuáles son los fines de sancionar esta Constitución Nacional. Son 6 los fines que están nombrados en el preámbulo. Dice constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Ahora, ¿para quién se sancionó esta Constitución? El mismo preámbulo lo dice: para nosotros, que eran en ese momento los que estaban sancionando, para nuestra posteridad, que esa posteridad somos nosotros, y para todos los hombres del mundo que quiera habitar el suelo argentino. Es decir, que toda persona, todo habitante que pise el suelo argentino está protegido por la Constitución y va a obtener los mismos derechos. Luego hace dos invocaciones: una invocación a Dios, invocando, dice, la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, y luego hace una invocación imperativa en donde dice: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la nación argentina. Ese vendría a ser el análisis que tenemos que hacer nosotros del preámbulo. Como yo les dije, en la primera parte encontramos declaraciones, derechos y garantías. ¿Qué son las declaraciones? Las declaraciones van a ser normas o enunciados que van a expresar la organización de nuestro Estado. Algunos de los ejemplos de declaraciones que tenemos en nuestra Constitución van a ser el artículo 1, 2, 3, 4, 5, 22, 35. Por ejemplo, el artículo 1 nos establece que, que la nación argentina establece para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Sí? Entonces me está diciendo cómo se organiza nuestro Estado. Los derechos, ¿qué son los derechos? Van a ser facultades que poseemos todas
las personas y que al estar reconocidas en la Constitución, ¿sí?, nosotros podemos reclamar su cumplimiento. Y las garantías van a ser mecanismos o instrumentos, ¿sí?, que van a permitir que se cumplan nuestros derechos. Es decir, que las garantías, ¿qué es lo que hace? Garantizan de que se cumplan los derechos o que el Estado cumpla con nuestros derechos. Los protege, también podríamos decir. Bien, entrando un poco a hablar lo que son los derechos. Habíamos hablado que son facultades que tenemos todas las personas, ¿no es así? Ahora, dentro de los derechos constitucionales, nosotros podemos clasificar en tres tipos: civiles, sociales y políticos. ¿Cuáles son los derechos civiles? ¿Sí? Son los que van a servir, diríamos, para el desarrollo de cada persona, ¿sí? Son individuales. Dentro de los civiles o también encontramos lo que son los patrimoniales. En el artículo nosotros 14 de la Constitución encontramos expresos o explícitos varios derechos civiles. Por ejemplo, el circular libremente, el derecho a trabajar, el derecho a casarse, el derecho a ejercer alguna industria lícita, y son derechos civiles individuales. Los derechos sociales sí son los que poseemos, pero cuando formamos parte de algún grupo social, ya sea de la familia, del trabajo. Nosotros los encontramos a estos derechos en el artículo 14 bis, ahí están expresos, ¿sí?, varios derechos. El derecho del trabajador, por ejemplo, a una jornada limitada, el derecho a las vacaciones pagas, el derecho a una obra social, bueno, siempre y cuando el trabajador sea un trabajador en blanco, ¿no? Los derechos de los gremios, ¿sí?, a que puedan hacer huelga, ¿sí?, o a manifestarse libremente. En cambio, después tenemos los derechos políticos. Los derechos políticos son los que a nosotros nos permiten como ciudadanos participar en los asuntos públicos, es decir, en los asuntos de gobierno. Esos derechos, por ejemplo, los tenemos en el 37, en el 38, en los artículos 37 y 38. Algunos de esos derechos son el poder emitir un sufragio o emitir el voto, el derecho a la iniciativa popular, a formar un partido político, a ser parte o asociarnos a algún partido político, ¿sí?, a peticionar ante las autoridades, también es un derecho político. Bien, todo eso entonces tenemos en esta primera parte, va en estas dos clases que yo mandé, ¿sí? Y después vamos a seguir trabajando. Es muy importante que ustedes sepan la clasificación de los derechos, los ejemplos, qué quiere decir cada uno, qué quiere decir la libertad de culto, la libertad de expresión, el derecho ¿qué más? A la circulación, el derecho a enseñar y a aprender, que eso lo tenemos muy bien explicado en la teoría que yo les mandé. Bueno, chicos, nos vemos.